Aprendamos sobre la Declaración de París de 1856. La Declaración de París de 1856 es uno de los documentos más importantes en la historia del derecho internacional, especialmente en el derecho de la guerra en el mar. Representó un esfuerzo inédito por parte de las grandes potencias de la época para uniformar las reglas aplicables a los conflictos marítimos, proteger el comercio internacional y limitar prácticas consideradas abusivas, como el corso. Fue adoptada al finalizar la Guerra de Crimea, en el marco del Congreso de París, y marcó un punto de inflexión en la evolución del derecho internacional moderno. Antecedentes y contexto histórico. Durante los siglos XVIII y XIX, el comercio internacional experimentó una enorme expansión. Las potencias europeas dependían cada vez más del transporte marítimo. Sin embargo, las reglas de la guerra en el mar no estaban bien definidas. Cada estado aplicaba sus propias normas sobre captura de buques, contrabando, bloqueos y comercio neutral. Todo este desorden en la navegación, el comercio y la guerra en el mar demostró que el derecho internacional necesitaba reglas claras para regular los océanos y garantizar la seguridad jurídica entre los estados. Para entender mejor esa necesidad, y cómo se ha ido construyendo el derecho del mar, que se materializa precisamente en el derecho internacional del mar como marco general que organiza y regula la actividad marítima de los estados. Durante muchas décadas, digamos que desde el comienzo de la sociedad internacional moderna, los estados han empezado a utilizar el mar y los océanos y con sus prácticas han ido afinando sus competencias sobre estos espacios marítimos. Es importante decir que el Estado, en su soberanía territorial, tiene también una competencia específica sobre el mar y los océanos. Entonces, la soberanía territorial de los Estados sí incluye los espacios marítimos. El derecho del mar se define como esa rama del derecho internacional que individua normas de comportamiento que limitan el poder de los estados en los espacios marítimos. Y este derecho se rige en tres elementos: el mar, el armador, el capitán, los auxiliares y la nave o buque. Pasamos ahora a ver el marco normativo internacional del derecho del mar. Digamos que en el curso de los años el derecho del mar ha ido desarrollándose y podemos identificar tres etapas. Una primera etapa que podemos definir etapa clásica, que va desde el comienzo de la sociedad internacional moderna, o sea, de la Paz de Westfalia, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en esa fase lo que sí se reglamentó fue sobre todo la guerra marina. Y en esa fase se crearon normas sobre el trato de los náufragos, por ejemplo. Después podemos identificar una segunda fase que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60 del 1900. Y en esa segunda fase, la fase moderna del derecho del mar, se llevó a cabo la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre derecho del mar y se llevó a cabo a Ginebra en el 1958. El resultado de esta conferencia fueron 4 tratados internacionales: la Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua, la Convención sobre el Alta Mar, la Convención sobre la Plataforma Continental y la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos del Alta Mar. Esos tratados internacionales tuvieron sí una importancia, pero es en realidad en la tercera fase que el derecho del mar se consolida. Esa tercera fase, que podemos considerar como la etapa moderna, la etapa contemporánea del derecho internacional del mar, va desde los años 60 del 1900 hasta
en 1982, el año en el cual fue adoptado un tratado internacional marco en materia. Durante esta fase contemporánea se llevó a cabo la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que duró desde 1974 hasta 1982. Y es justamente en el 1982 que se adopta la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Justamente, lo que el video explica, ese conjunto de normas que buscan regular el mar y proteger los intereses de los estados, comenzó a formarse mucho antes. Y uno de los primeros grandes pasos hacia ese orden jurídico fue la Declaración de París de 1856. Tras la Guerra de Crimea, las potencias se dieron cuenta de que sin reglas claras sobre guerra marítima, neutralidad y comercio, los conflictos seguirían afectando gravemente a todos los países, incluso a los neutrales. Por eso se reunieron en París y acordaron establecer principios comunes que transformaron para siempre el derecho de la guerra en el mar. La declaración es un documento internacional compuesto por 4 principios fundamentales, cuyo objetivo era regular la guerra marítima y proteger el comercio neutral. Se convirtió rápidamente en un instrumento universal, ya que más de 50 estados se adhirieron en las décadas siguientes. La Declaración de París estableció 4 reglas sencillas, pero trascendentales. El corso queda abolido. Ningún estado puede autorizar a particulares para capturar barcos enemigos. La bandera neutral cubre la mercancía enemiga, salvo contrabando de guerra. Un buque neutral no puede ser atacado o capturado solo por transportar carga enemiga. 3. La mercancía neutral bajo bandera enemiga no puede ser capturada, salvo contrabando de guerra. Los bienes de estados neutrales están protegidos incluso si son transportados en barcos de estados beligerantes. Como cuarto y último, los bloques para ser obligatorios deben ser efectivos. Debe existir una fuerza naval real que los aplique. Los bloqueos, de papel, no tienen validez. El Tratado de París es el primer instrumento multilateral que regula la guerra marítima. Antes de 1856, las reglas de la guerra en el mar eran consuetudinarias, ambiguas y diversas. Cada potencia aplicaba estándares distintos. Los estados neutrales sufrían constantemente abusos. La declaración fue el primer intento serio de codificar principios comunes, dando un paso decisivo hacia el derecho internacional moderno. Humanización y racionalización de la guerra. Establecer normas para proteger a los neutrales y limitar prácticas como el corso fue un avance hacia la humanización del conflicto armado, un proceso que luego continuó con el Convenio de Ginebra de 1864, las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907. Es decir, la Declaración de París es un eslabón temprano en la cadena que llevó al derecho internacional humanitario actual. Protección del comercio neutral. Uno de los aportes más significativos fue dar seguridad al comercio internacional durante las guerras. La declaración prohibió la captura arbitraria de mercancías neutrales, limitó los abusos bajo el pretexto de contrabando, permitió que el comercio siguiera fluyendo incluso en tiempos de conflicto. Fortalecimiento del principio de neutralidad. La declaración estableció reglas claras sobre la protección de buques y mercancías neutrales. Esto permitió definir derechos y deberes de los estados neutrales, evitar conflictos innecesarios, crear un régimen más predecible en tiempos de guerra naval. Muchos principios modernos sobre neutralidad tienen su origen aquí. Expansión y universalidad. Aunque inicialmente firmada por 7 potencias, muchos otros estados se adhirieron, lo que le dio carácter casi universal, consolidó sus principios como costumbre internacional, aseguró su vigencia incluso hoy en día. La aceptación casi universal es una de las razones por las que se considera un hito jurídico. La Declaración de París de 1856 no es simplemente un acuerdo entre potencias europeas. Es un documento que marcó el nacimiento de un derecho marítimo internacional moderno,
Limitó prácticas violentas e indiscriminadas como el corso, protegió el comercio y a los estados neutrales, introdujo reglas claras para los bloqueos navales, impulsó la codificación del derecho internacional humanitario. Su repercusión se siente hasta hoy en los conflictos marítimos contemporáneos, mostrando que incluso hace más de 150 años ya existía una preocupación internacional por la seguridad, la humanidad y la estabilidad jurídica en los mares.